¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos. Vamos a comenzar el día de hoy nuestro estudio dominical, hoy domingo 23 de agosto del 2020. Pero como siempre vamos a comenzar con nuestra oración al Señor Jesucristo. Padre bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, porque tú nos guías, porque tu Espíritu Santo es el que nos guía en todo lo que necesitamos conocer y aprender. Gracias, Dios, porque tú siempre te mueves en medio de nosotros y te rogamos, Dios, que esta mañana tú, Señor, nos dirijas, tú abras nuestro entendimiento para obedecer lo que tú nos estás pidiendo. Gracias, Dios, en tus manos nos ponemos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis vamos a estudiar estos mensajes a las 7 iglesias y vamos a estudiar esta aplicación profética de la que estábamos hablando el domingo pasado y también su aplicación práctica. ¿Por qué la aplicación profética? Porque vamos a ver en qué periodo en la historia de la iglesia cristiana se representa cada una de estas iglesias. Y la aplicación práctica, es decir, ese consejo, esa exhortación, esa advertencia para la iglesia de Cristo en general, para una iglesia local y también para cada creyente en especial. Pero antes de comenzar a leer el mensaje a la primera iglesia, que es a la iglesia de Éfeso, vamos a leer en Apocalipsis, vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a buscar en Apocalipsis 1, 12 y 13. Y dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Si ustedes aprecian en esta cita, y si quieren subrayar, si así ustedes lo hacen en sus Biblias, dice en el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros. Los candeleros de oro son las iglesias. Es una buena imagen de la iglesia de Cristo. Pero propiamente los candeleros, nosotros como iglesia no producimos la luz en sí mismo, sino que únicamente la exhibimos, la dispersamos, porque la luz es Cristo. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, es el que está en medio de los candeleros, es decir, está en medio de su iglesia, como Él lo prometió antes de ascender al cielo. ¿Recuerdan en Mateo 28:20 que dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Entonces hay que recordar que siempre el Señor Jesucristo está en medio de su iglesia, está en medio de su iglesia para guardarla, para dirigirla, para pastorearla, para corregirla también, para llamarla al arrepentimiento en aquellas cosas que el Señor está observando de cada iglesia. ¿Sí? Por lo tanto, Cristo está en medio de estos candeleros y su luz no se apaga, ¿verdad? Los candeleros son de oro porque para el Señor pues somos lo más preciado, su iglesia somos lo más hermoso, lo más bello, y por eso Él nos guarda. Vamos a estudiar y vamos a comenzar con la primera carta, con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, y sobre todo el mensaje que se le dirige a esta iglesia. Y pues platicarles un poquito nada más de la ciudad de Éfeso y de su iglesia, de la iglesia en Éfeso. Esta ciudad estaba ubicada en el occidente de Asia Menor y estaba situada a 5 kilómetros del mar Egeo y entre las montañas de Coresos. Su excelente acceso al mar se convirtió en un puerto principal de Asia durante el Imperio Romano. Pablo fue a Éfeso, en donde trabajó arduamente en esta iglesia y fue enseñada también por Apolos, por Timoteo y por Juan. De hecho, ustedes recuerdan, pues Pablo le escribió la carta a los Efesios y ahora en el libro de Apocalipsis el Señor mismo les envía otra carta por medio de Juan. Vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Éfeso.
Y vamos a ver, el mensaje lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 2, de los versículos 1 al 7. Y vamos a ir estudiando cada versículo, porque vamos a estudiar la descripción de Cristo. Vamos a ver un elogio que el Señor les hace a la iglesia, les hace una reprensión, les hace una exhortación y finalmente va a haber una promesa. Tenemos entonces la descripción de Cristo. Siempre recuerden que en cada iglesia, en cada carta, siempre el Señor Jesucristo se describe porque tiene mucha relación con el mensaje que le va a dar a esa iglesia. Sin embargo, acuérdense, es una aplicación también práctica. Entonces, vamos a ver cómo esta carta va dirigida a esa iglesia, pero también vamos a hacer esta aplicación, cómo va dirigida ese mensaje a nosotros. Entonces, la descripción de Cristo vamos a verla. Vamos a ver ahí mismo, vamos a tener nuestra Biblia en el capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a ver el versículo 1. Dice así: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces nuevamente encontramos los candeleros, encontramos las estrellas y esta es la forma en que Cristo se presenta a los efesios. Esta es la forma en cómo Él utiliza este título. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, porque Él está identificándose como el que tiene autoridad sobre la iglesia. Y nosotros además nos debemos a Él y debemos nuestra fidelidad. Las 7 estrellas somos nosotros los creyentes y los pastores de la iglesia. Y los 7 candeleros de oro, pues ya lo habíamos mencionado, son las iglesias. Cristo es quien sostiene a las iglesias y a sus pastores, no nosotros. Ese es el primer punto, su título, su nombre, la descripción de Cristo en esta carta. Y vamos a ver la relación que tiene. Vamos ahora a estudiar el elogio, esa alabanza que el Señor le hace a esta iglesia. En Apocalipsis 2, del versículo 2 al 3, vamos a leer. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí podemos ver cómo el Señor les está haciendo un elogio por ese trabajo tan arduo, por ese celo por el Señor. Este celo significaba que ellos mantuvieron esta doctrina, esta pureza de la doctrina. Ellos estuvieron trabajando muy duro para mantener esta pureza y entonces ellos estaban enfrentando a todos aquellos que se decían apóstoles y entonces eran falsos apóstoles. También enfrentaron a los falsos maestros, a las falsas doctrinas, a los nicolaitas o lo que hacían los nicolaitas. Más adelante lo van a ver narrado. Y ellos estaban muy cuidadosos, trabajando tanto, tan duro, se esforzaron mucho por cuidar su sana doctrina. Y realmente ellos pues sufrían la prueba, resistieron en medio de la prueba. Dice la Biblia que tuvieron paciencia, es decir, no desmayaron en estar enfrentando a estas personas y a estas doctrinas. Estaban exhaustos de tanto trabajo, de estar enfrentando, estaban ocupados, muy ocupados en lograr esto. Pero ellos no se resignaron, sino que ellos enfrentaban precisamente, había una disciplina en la iglesia y una lucha para mantener esta sana doctrina. Nuestra aplicación que podemos nosotros ver para nuestra iglesia y para nosotros mismos es tener ese celo por el Señor, ese celo por mantener la sana doctrina, por cuidar estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, estas falsas doctrinas. Tenemos que ser muy cuidadosos, pero ¿qué vemos en las iglesias modernas? Vemos que se relajan mucho en ese aspecto, porque decimos,
pues yo mejor respeto, mejor no digo nada, mejor no comento, mejor no corrijo. Y dejamos pasar muchas cosas y con el pretexto de decir, esta no es una doctrina fundamental, no hay problema. Y las iglesias están dejando pasar todas estas situaciones que no les pasó a la iglesia de Éfeso. Por eso el Señor Jesucristo les da una alabanza por esa situación tan importante en las iglesias. Porque si nosotros permitimos que se filtren doctrinas falsas en nuestra iglesia, pues va a ser muy triste que se diluya el evangelio y en lo que nosotros creemos, en lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué reprensión el Señor les hace? Hay una reprensión que lo voy a mencionar. Lo tenemos aquí en Apocalipsis. Es un reproche que el Señor les está haciendo. Primero les alaba, pero viene un reproche y en cada iglesia va a haber esto. En Apocalipsis 2:4 dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso se había concentrado tanto en aborrecer lo malo, que era legítimo, no estaban mal, que se habían olvidado de amar lo que el Señor ama. ¿Qué es lo que el Señor ama? Esa comunión íntima, esa comunión estrecha, diaria, a solas con Él. Centraron ellos mucho sus energías en amar la doctrina, insisto, que no es malo, al contrario, pero se olvidaron de la persona de Cristo. La iglesia estaba tan ocupada en su servicio al Rey que se habían olvidado del Rey. La relación que Jesús esperaba se había transformado en otra religión. El primer amor. El primer amor, aquí lo está diciendo. ¿Qué significa? Significa que lo más importante de todo es la comunión viva y el compañerismo cristiano. Pensemos en el noviazgo, en un noviazgo, en ese primer amor, que solamente tenemos ojos para esa persona, que hay admiración mutua, que hay interés en agradarle, que desean siempre estar juntos todo el tiempo. En la iglesia de Éfeso, fíjense bien, no es que se haya enfriado el amor, porque estamos diciendo que hubo tanto amor en el Señor que estaban cuidando la doctrina. No. Lo que habían dejado de amar era amar a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros lo sabemos, la Biblia nos dice, pero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, su amor por el Señor había quedado relegado a otra posición. Es decir, sí le amaban, pero ya no era lo más importante en sus vidas. La comunión íntima había sido reemplazada por una rutina. Estaban con el Señor, pero por inercia, ya por costumbre. ¿Por qué ocurrió? Pues por lo que les mencioné, por esa alabanza. Tan ocupados, tan trabajadores en cuidar la doctrina, que no era malo, insisto, pero se olvidaron de lo más importante. De hecho, se piensa que a lo mejor ya no tenían ese mismo entusiasmo como cuando reciben a Cristo. Ya quizá las nuevas generaciones ya no eran enseñadas, ya no se transmitía a las nuevas generaciones lo que significaba amar a Dios y tener un compromiso con el Señor, y entonces los hijos crecieron quizá así. Puede ser que a lo mejor ya no se amaban entre ellos como lo hacían antes, ya no había ese compañerismo, no amaban a las almas perdidas y ni se preocupaban por predicarles el Evangelio. Yo me quiero imaginar que el Señor me diga: pero tengo contra ti, Mónica, que has dejado tu primer amor. Y cuando estaba haciendo yo este estudio, estaba yo recordando cuando recibí al Señor. Fue un gozo hermoso. Y quiero que ustedes recuerden cuando recibieron al Señor. Hubo muchas circunstancias. Cada quien vivió circunstancias muy distintas.
pero queríamos comernos la Biblia completa todos los días. Lo que hacíamos y buscábamos plumones de colores para subrayarla y para memorizarnos versículos y sufríamos también muchas pruebas, pasábamos por pruebas porque pasábamos quizá por rechazo familiar y orábamos al Señor con tanto fervor y el Señor nos contestaba. Y nos maravillábamos por todo lo que el Señor hacía en nuestras vidas. Y teníamos una comunión constante porque todo le platicábamos, porque todo le consultábamos, porque era ese momento queríamos nosotros aprender más de Él. Llegábamos más temprano a la iglesia, más temprano al culto, media hora antes ya estábamos listos, nos preparábamos nuestra forma de vestirnos y teníamos esa reverencia al Señor, que sabíamos que no podíamos comer en el culto, porque era una reverencia al Señor, no porque lo dijeran los hermanos, sino porque entendíamos todo esto. En una ocasión un pastor comentó con respecto a los diezmos y las ofrendas, y él estaba comentando algo muy interesante que me quedó muy grabado. Él dijo que cuando él era niño sus papás le enseñaron a diezmar y a ofrendar, porque era una manera de adorar al Señor, de alabar al Señor. Y esa manera de alabar al Señor se demostraba hasta en la forma en cómo buscaban ese billete que no estuviera arrugado. Buscaban el mejor billete para entregárselo al Señor. ¿Por qué? Porque ellos entendían qué significa verdaderamente un diezmo y una ofrenda. No es para los hermanos de la iglesia, es para el Señor. Y cuando nosotros entendemos esto, muchas cosas las hacíamos con ese amor. Hablábamos sin pensar en las críticas. Acuérdense cómo comenzamos, acuérdense cómo empezamos. Viene la exhortación a la iglesia. La exhortación la encontramos en Apocalipsis 2, del 5 al 7. Y es una exhortación, es una amonestación a la iglesia, un llamado y un desafío. Vamos a leer Apocalipsis 2, 5 al 7. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí. Dice, recuerda de dónde has caído, recuerda tu estado pasado, cómo antes nos maravillábamos de lo que hacía el Señor en nuestras vidas, de cómo orábamos con fervor. Hace rato lo platiqué. Recuerda de dónde. Arrepiéntete, dice la Biblia. Haz las primeras obras. O sea, vuelve a hacer lo que hacían. Llegar temprano a la iglesia, prepararme para el Señor, vestirme para Él, tenerle reverencia, pero principalmente orar, pasar tiempo con el Señor, a solas, pasar tiempo. ¿Cuántas veces tuvimos pruebas que pasar y estuvimos orando incansablemente? Porque fue lo que nos enseñaron y lo que aprendimos y lo que el Espíritu Santo nos enseñó. Pero poco a poco vamos poniendo otros amores por encima. Vamos poniendo un trabajo por encima, un hijo, un esposo, incluso uno mismo se ponen por encima. Y empiezo a ver más al hombre que a Dios. Paso más tiempo con otras cosas que pasar el tiempo a solas con el Señor. Y entonces nos relajamos y entonces empezamos a ir a la iglesia de la forma vestida que ya no nos preocupamos si vamos de una manera quizá irreverente, de una manera que puede ofender. Ya no nos preocupamos por diezmar y ofrendar. Quizá tenemos otra idea de lo que es el diezmo y la ofrenda. Ya no nos importa llegar tarde a la iglesia. Ya no oramos como antes, con ese fervor. Ya no nos interesa tener, por ejemplo, un plan de lectura diario, como antes, ¿no? Ya no nos interesa ni subrayar la Biblia como lo hacíamos. Ya los plumones quedaron tirados por ahí.
Ya no queremos depender de Dios. Estábamos leyendo una frase en Facebook, no recuerdo exactamente cómo decía, pero decía: todas las cosas que no están bajo mi control, están bajo el control de Dios. Y no es cierto, todo debe de estar bajo el control de Dios, todo. Pero cuando pasamos menos tiempo con el Señor, ya no analizamos esto, ya creemos que algunas cosas dependen de nosotros y otras dependen de Dios. Y bueno, la iglesia de Éfeso debía saber que debía arrepentirse y volver a su estado inicial. Pero si no lo hacía de manera genuina, Dios le está diciendo: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. No se estaba refiriendo el Señor a la segunda venida de Cristo, ni tampoco se estaba refiriendo a que iban a perder su salvación aquellos que eran verdaderamente creyentes en Cristo. La iglesia de Éfeso, y esta parte es muy, muy importante, la iglesia de Éfeso había perdido su capacidad para extender la luz de Cristo, para extender la verdad del Evangelio. Habían perdido su influencia sobre la comunidad que tenían a su alrededor. Y Dios iba a hacer un juicio local sobre esa iglesia en específico, quitándole ese privilegio de reflejar la luz, de proyectar la luz. Ya no causaban un impacto espiritual en las personas. Imagínense, hay que analizarnos nosotros como iglesia y como personas. ¿Cuál es la promesa? La promesa la tenemos en Apocalipsis 2:7, en la última parte. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero antes de comentar lo de la promesa, había también antes un desafío, ¿verdad? Aquí lo habíamos leído en Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hay que estar atentos, ahí está el desafío. Y la promesa es muy clara. Esta promesa va dirigida a todos aquellos que han recibido al Señor, que hicieron una verdadera profesión de fe. Porque propiamente no se refiere a los vencedores, son aquellos que se han esforzado por sí solos lo suficiente y han logrado vencer el pecado por sí mismos, porque sabemos que nosotros mismos no lo logramos, sino que es a través de Cristo. Entonces, somos vencedores. Por eso dice aquí: al que venciere. ¿Y quién es el que vence al mundo? Dice la Biblia en 1 de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, todos aquellos creyentes nacidos de Dios pueden comer de este árbol y vivir por toda la eternidad. Ese árbol de la vida es Cristo Jesús. Es un estudio muy bonito, muy interesante, que yo hice una conclusión con 3 puntos. Si pusimos mucha atención, quedémonos con lo que el Señor nos está enseñando como iglesia y como personas. Reflexionemos en puntos muy importantes que estudiamos ahorita en esta carta, en este mensaje. Cuidemos la doctrina bíblica en la iglesia. Seamos celosos en las cosas de Dios. Cuidemos mucho nuestra doctrina, la doctrina bíblica. Aquí está. Hay que cuidarla. Hay que respetarla, hay que ser celosos. De repente les comentaba que las iglesias modernas se han relajado mucho en este aspecto. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la doctrina. Punto número 2. Regresemos a nuestro primer amor. Cuanto más tiempo yo paso a solas con el Señor, más lo conozco. Mientras más tiempo paso a solas con el Señor, más sé cómo actúa, más lo amo, más lo obedezco, más hago su voluntad,
más puedo yo depender de Él y no de mis propias fuerzas. Mientras más tiempo yo paso con Él, más le deseo agradar a Él. ¿Por qué? Porque Él se va a convertir y se convierte en lo primero, y tengo que ver en qué lugar tengo al Señor. Mientras más lo conozco, mientras más lo amo, más le sirvo. Y mientras más lo conozco también, tengo más compañerismo con mis hermanos de la iglesia. Y algo muy hermoso, podemos nosotros verdaderamente recitar lo que dice el Salmo 103, porque podemos aprendernos muy bien el Salmo 103, pero ¿realmente lo sentimos? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. No nos olvidemos de lo que estamos diciendo para tenerlo en primer lugar. No queremos un reproche como el que les hizo el Señor a esta iglesia de Éfeso. Pero lo más triste es esa exhortación. La exhortación es que si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no hacemos las obras que hacíamos antes, es decir, amar al Señor sobre todas las cosas, sí respetar la doctrina, cuidarla, pero amarlo a Él, preocuparnos, ocuparnos en ello, no perdamos el privilegio de ser candeleros de oro para extender, para exhibir la luz que es Cristo a los que nos rodean. ¿Sí? Gracias, hermanos, este ha sido un estudio hermosísimo. Vamos a llevarnos esta reflexión a nuestra casa, vamos a llevarnos esta reflexión toda la semana y hagamos algunos ajustes. Ahí está la exhortación del Señor. Gracias, hermanos, vamos a preparar nuestros corazones para el culto que viene un poco más tarde. Que tengan un hermoso día. Gracias.